¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Alan Paul Saldaña Paricio y con motivo del trabajo final de investigación para la materia de Sistema de Procedimientos de Costos, eh, voy a presentarles un tema por demás interesante, que es la pensión por vejez. También aclarar dos puntos iniciales antes de comenzar con las preguntas, que el primer punto que quiero dejar claro es que en esta portada que estamos viendo en este momento, que están viendo en pantalla, en la portada la palabra link va a ser sustituida con el propio link una vez generado el video, una vez editado y una vez subido a YouTube. Ahí podrán encontrar el link que los llevará directamente al sitio de YouTube. La segunda cosa que quiero aclarar es que vamos a tener 4 preguntas introductorias que, si bien sonarán un poquito rebuscadas, un poquito trilladas, nos van a dar la pauta para irnos adentrando en el tema. Creo que es necesario saber el qué y el por qué estamos hablando de este tema, qué es lo que significa a grandes rasgos. Y por último, también quiero dejar en claro que las preguntas van a ser fundamentadas y respondidas con la ley del Seguro Social vigente para 2025, dejando de lado aquella ley tan sonada que es la de 1973. En esta ocasión nos vamos a basar en la de 1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación y que surte efectos en 1997 y es la cual tenemos como actual. Vamos a dar inicio entonces con la primera pregunta, que nos dice qué es el ramo de vejez para efectos de la ley del Seguro Social. El artículo 11 de dicha ley nos dice que el régimen obligatorio comprende los seguros de, y nos da las 5 fracciones que comprenden los seguros de las ramas del Seguro Social. Entre ellas, en la fracción cuarta, nos establece que es la de vejez. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el ramo de vejez, para efectos de la ley del Seguro Social, es uno de los 5 ramos en los cuales el propio Instituto Mexicano del Seguro Social divide o establece o clasifica uno de los 5 ramos. Es decir, uno es riesgos de trabajo, el otro es enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía de avanzada y vejez y guarderías y prestaciones sociales. Lo cual nos establece la necesidad o la importancia que el instituto mismo le da a este ramo, ¿no? Al clasificarlo como un ramo el cual va a tener un régimen financiero, va a tener unas ciertas características que a continuación vamos a ver, pero sí es importante aclarar su importancia, que desde el propio ramo, desde el propio, sí, podríamos verlo así, como tal cual un árbol con unas ramas en la cual se divide, es una rama importante para el Instituto Mexicano del Seguro Social. La segunda es quiénes son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social. El artículo 12 nos dice que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio las personas que, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico, moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Los socios de sociedades cooperativas, las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo y las personas trabajadoras del hogar. Es decir, quienes van a tener derecho a gozar de todas las prestaciones que a continuación vamos a dar respuesta son simplemente 4, que en su fracción primera nos establece que son los trabajadores como tal, cualquiera que sea o sea, que no se preste a simulaciones. Si prestas un trabajo personal subordinado, que quiere decir el pago de un salario y la facultad de mando y el deber de obediencia por parte del patrón y trabajador respectivamente, entonces estamos ante una subordinación y eres sujeto de aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social y por ende te van a ser aplicables todas estas prestaciones que vamos a ver a continuación, ¿no? Los socios de sociedades cooperativas, que digo, se da muy poco, sin embargo son obligatorios para ellos como socios de sociedades cooperativas. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, que digo, esto ya hace mucho que no es utilizado. Y las personas trabajadoras del hogar, que esto sí tiene un poquito más de vigencia. Hace algunos años, hace algunos 5 o 6 años, apenas se le empezó a dar esa importancia a aquellos trabajadores del hogar, que si bien no son trabajadores de una unidad económica como tal, porque por ejemplo la casa no genera un ingreso,
sí son trabajadores y sí se les reconocen sus derechos. Entonces es a ellos cuatro a quienes les va a aplicar obligatoriamente estas prestaciones y lo que vamos a ver a continuación. A nadie más. Nos dice, ¿qué comprendemos por pensión para efectos de la ley del Seguro Social? El artículo 159 nos menciona que para efectos de esta ley se entenderá por pensión la renta vitalicia o el retiro programado. Esto nos quiere decir que, lo vamos a abordar un poquito más extenso más adelante, pero nos deja claro que para efectos de esta ley, una pensión, o lo que podemos entender como pensión si es que tenemos alguna duda, es que va a haber de dos, o renta vitalicia o el retiro programado. En esta pregunta no voy a entrar mucho en detalle, porque lo vamos a ver tal cual más adelante y más específico, pero si alguien tuviera la duda de qué se entiende por pensión o qué es una pensión para efectos de esta ley, entenderíamos que es eso, ¿no? La renta vitalicia o el retiro programado, no más. Vamos a pasar a la siguiente, que es qué se entiende por pensionado por vejez. El artículo 5A nos dice que para los efectos de esta ley se entiende por, en su fracción 24 nos dice que son los pensionados o pensionado, el asegurado que por resolución del instituto tiene otorgada pensión por incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial superior al 50%, o en su caso incapacidad permanente parcial entre el 25 y el 50%, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de acuerdo cuando por resolución del instituto tengan otorgado pensión de viudez, orfandad o de ascendencia. Entonces, ya comprendíamos, ya veíamos en la pregunta anterior que como tal para entender la palabra pensión o qué es una pensión, digo, si alguien tuviera alguna duda del concepto para efectos de esta ley, nos decía que era la renta vitalicia o el retiro programado. Para entender qué es un pensionado, nos dice que pues va a ser aquel, digo, no es muy claro, pero nos dice que va a ser aquel simplemente que cumpla con los requisitos anteriores, ¿no? Que sea sujeto del régimen obligatorio del Seguro Social, que cumpla con ciertos requisitos que vamos a ver posteriormente y que pues cumpla con los requisitos para definirse o para entablar dentro del propio concepto de la pensión, es decir, para un contrato de renta vitalicia o de retiro programado. Y es un pensionado, puede ser tanto por otras, como ya veníamos, como incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, así como por vejez, que es lo que realmente nos importa y lo que vamos a abordar. Para este punto, digo, ya espero que haya quedado un poquito más claro los conceptos, digo, lo que se entiende por una pensión, lo que es la vejez, para efecto del Seguro Social, quiénes sí pueden acceder a estas prestaciones. Ya una vez de esto vamos a abordar más temas. Digo, estas son las 4 preguntas que comentaba yo al principio. Vamos a pasar a la siguiente, que nos dice qué requisitos se deben cumplir para tener derecho a una pensión por vejez. El artículo 162 nos establece que para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 1000 cotizaciones semanales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo para tener derecho, para acceder a una pensión por vejez, tengo que cumplir con 2 requisitos. Y agregaría yo uno más que viene implícito, digo, viene en este mismo artículo, que el primero y más importante es tener 65 años de edad. Bueno, no diría que el más importante, diría que los 3 son importantes, porque si la ley del Seguro Social no es tan flexible, digo, establece los requisitos sin más, entonces tenemos que haber cumplido 65 años de edad y tener reconocidas por el instituto mínimo de 1000 cotizaciones semanales. Asimismo, como comentaba, también es importante haber quedado privado de algún trabajo personal subordinado para poder acceder a la pensión por vejez. Digo, esto hablando de la pensión por vejez, ¿verdad? Obviamente habrá más pensiones, como ya lo vimos, incapacidad permanente total, parcial, por cesantía en edad avanzada y vejez, por viudez, orfandad, que eso ya lo abordarán mis compañeros en sus temas que vayan a abordar, ¿no? Entonces, estos serían los 3 requisitos que se deben cumplir. Una vez cumplidos estos requisitos, estamos en posibilidades de acceder a una pensión por vejez.
también puede surgir la duda, ¿no? Si no se cumplen los requisitos mencionados, ¿qué se puede hacer para obtenerla, ¿no? O sea, ¿qué tal que yo tengo 900 semanas cotizadas, 700, tengo 64 años de edad, por ende no accedo a una pensión por vejez? Sin embargo, el artículo 162 mismo nos dice que en caso que el asegurado tenga 65 años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo procedente, una de dos, o podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de 750 semanas, tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad en los términos del capítulo cuarto de este título. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros llegamos a la edad de 65 años de edad y no cumplimos con las 1000 cotizaciones que nos solicita el instituto para acceder a una pensión por vejez, entonces tenemos dos opciones que nos establece el instituto, las cuales son: primera, podemos retirar el saldo de nuestra cuenta individual, es decir, podemos acudir a nuestra Afore y solicitar nuestros recursos y que nos los otorguen, vaya. O sea, si yo tengo 1.000.000 de pesos ahorrados en mi cuenta de ahorro individual mediante la Afore, yo puedo solicitarlos que me los otorguen, vaya. Y la segunda opción, solamente que aquí no sería, digo, no estaríamos ante la primera o segunda pregunta que comentábamos, no estaríamos ante una renta vitalicia ni un retiro programado, no estaríamos ante una pensión, vaya, simplemente estaríamos retirando lo que nosotros hemos acumulado. Y otra opción, y la que más se recomienda en ciertas ocasiones, habrá que valorar, pero es la otra: es seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Es decir, yo llego a la edad de 65 años de edad, puedo buscar algún trabajo que me pueda otorgar la posibilidad de seguir cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y obviamente aumentar o tratar de aumentar, digo, ya eso es otro tema, eso es la modalidad 40, por ejemplo, que hablarán mis demás compañeros, pero eh, sí es importante que valoremos eso, ¿no? Que tal que tenemos 950 semanas, estamos muy cerquitas y todavía nos queda un poco de salud, un poco de energía, un poco de ganas, podemos por ahí valorar la opción. Eh, ¿Qué opciones tienen los que reúnan los requisitos para pensionarse por vejez? Ahora sí vamos a responder la pregunta 2, o vamos a abordar un poquito más en ella. El artículo 164 nos establece que los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal propósito podrán optar por alguna de las opciones siguientes o ambas. La primera es contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al índice nacional de precios al consumidor. Y la segunda opción es mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con cargo a este retiros programados. Entonces, si nosotros cumplimos los requisitos de los que ya mencionábamos, los tres requisitos fundamentales, entonces tenemos dos opciones: transferir nuestros recursos de nuestra Afore, digo, todos tenemos una Afore, todos debemos tenerla, transmitir esos recursos a una compañía de seguros pública, puse aquí el ejemplo de Profuturo, por ejemplo, podemos transferirla a una compañía de seguros y establecer un monto de renta vitalicia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 1.000.000 de pesos ahorrados en mi cuenta individual, los transfiero a esta compañía de seguros y yo digo, pues voy a entonces de ese 1.000.000 de pesos lo programo a tantos meses, a tantos años, y entonces está me dando de mi propio dinero actualizado conforme a la inflación, conforme al INPC de febrero que se estará actualizando. Esa es la única ganancia, vaya. Y en muchas ocasiones pues rendimientos, que digo no son demasiados, pero algo ayudan. Y estar programando, es decir, dame 8.000 pesos por mes durante los próximos 10 15 años y listo. Y la otra es mantener el saldo de su cuenta ahí mismo donde la tienen, en la propia Afore, y básicamente hacer lo mismo que la renta vitalicia. Digo, no hay mucha comparación, simplemente hacer retiros programados. Es básicamente la misma operación. Si tú tienes tu dinero 1.000.000 de pesos en la Afore, entonces
hace retiros programados. ¿Qué quiere decir? Dame 8,000 pesos por mes durante los próximos 40, 30, 20 años y listo, ¿no? Y habrá rendimientos obviamente que te otorgará la Afore, así como te cobrará comisión, igual que la compañía de seguros. Entonces es muy cierta eso que ha venido sonando, que ha estado sonando, que realmente los de 1997 para acá no vamos a tener una pensión asegurada, por así decirlo, como sí lo tenían los de 1973, ¿no? Que era a cargo del gobierno. Ahora es a cargo pues, del propio pensionado. Digo, realmente esto es algo muy preocupante, muy triste, pero más bien preocupante, yo diría ocupante, diría que vayamos planeando nuestro futuro, nuestro retiro, y una vez con esto, pues tener estar en condiciones de hacerlo, ¿no? Pasamos a la siguiente que nos dice, ¿qué es una pensión garantizada? Este es un tema muy importante también. El artículo 170 nos dice que la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más de edad, hayan cotizado 1,000 o más semanas y que se calculará conforme a la tabla prevista en este artículo, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al INPC en que se pensiona el trabajador. Esta es una opción, digo, pues muy mala, ¿no? Vaya, o sea, no tiene ningún beneficio, pero esta es la opción C, se podría decir, o el plan B para aquellos que no cumplan con los requisitos, que no por algo tengan 65 años de edad, pero no quieran usar las dos alternativas que ya comentábamos, que es la de retirar sus fondos o la de seguir cotizando. Esta es otra opción. Digo que el propio Estado nos garantiza, entre comillas, una pensión, la cual pues los montos realmente no son nada amigables. Digo, no caen mal, tal vez el promedio será de 4,000, 6,000 pesos, no caerá mal, pero no es una pensión la cual nos pueda ayudar para nuestro retiro, vaya, ¿no? Digo, pero esta es otra opción. Digo, para quien no cumpla los requisitos, el Estado te garantiza una pequeña pensión, mmm, la cual, pues conforme a la tabla, vemos que no es nada amigable. Digo, no creo que nadie pueda sobrevivir con estos montos, más aún después de haber cotizado tanto tiempo, ¿no? Nuestros fondos, nuestros recursos acumulados ahí seguirán en nuestra Afore, podremos hacer los retiros programados y demás, pero pues esta es una pensión que nos garantiza el Estado, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Otra pregunta ¿es posible obtener dos pensiones por vejez? El artículo 173 nos menciona que el pensionado por 60 en edad avanzada o vejez que disfrute de una pensión garantizada no podrá recibir otra de igual naturaleza. Esto quiere decir que si yo accedo a la pensión garantizada no puedo recibir otra de igual naturaleza. Es decir, no puedo hacer renta vitalicia o retiros programados. Tendría que, si acaso, retirar mis fondos acumulados en mi Afore y listo, ¿no? Acceder a mi pensión garantizada. Lo retiro, ¿por qué? Porque no cumplo con los requisitos, porque sí tengo un ahorro en mi Afore, que sí tengo derecho a retirar, porque son mis ahorros, pero no puedo recibir alguna renta vitalicia o retiro programado. Es retirar eso debido a que no cumplo con los requisitos, el Estado me garantiza una pensión y listo, ¿no? Accedo pues a dos montos, vaya. Pero pues de repente lo peligroso es que pues como mexicanos o en general no tenemos mucha cultura del ahorro. De repente si nos dan mucho dinero acumulado, que es lo que tenemos, no lo podemos gastar. Dependerá mucho de la educación financiera de las personas, ¿no? Pero bueno, la siguiente es, una vez cumplidos los requisitos, ¿a partir de cuándo se le otorgará la pensión? El artículo 163 nos establece que el otorgamiento de la pensión de vejez solo se podrá efectuar previa solicitud del asegurado y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 162 de esta ley. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto nosotros cumplamos los tres requisitos esenciales, que aquí va implícito el que yo comentaba y adicionaba en la pregunta de los requisitos, es que una haya dejado de trabajar, o sea, quede privado de trabajo personal subordinado. La otra es que haya cumplido 65 años de edad, que tenga más de 1,000 semanas cotizadas, y a partir de que cumpla esos tres requisitos, pueda solicitar y se le otorgará su pensión por vejez, ¿no?
De repente hay personas que se quieren adelantar y a los 64 años de edad con 9 meses ya están solicitando la pensión. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a mí en la práctica me ha tocado, eh, que te la rechazan. O sea, te dice tal cual que puedes perfectamente ir al siguiente día de que cumplas 65 años de edad y te van a aceptar con todo gusto. Pero si tú vas a los 64 años de edad con 11 meses y 30 días, te la rechazan totalmente. Son muy estrictos en ese sentido, pero una vez cubriendo los tres requisitos esenciales, te la otorgan a partir del día en que cumpliste con los requisitos. Vamos a pasar a la siguiente, la cual es posible cambiar de residencia y seguir disfrutando de la pensión de vejez. Para esto el artículo 117 nos establece que cuando cualquier pensionado traslade su domicilio al extranjero, podrá continuar recibiendo su pensión mientras dure su ausencia, conforme a lo dispuesto por convenio internacional o que los gastos administrativos de traslado de los fondos corran por cuenta del pensionado. Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esta es otra pregunta que me parece interesante porque de repente pues uno tiene planes para su retiro, ¿verdad? Ya trabajaste 65 años, bueno, no trabajaste 65 años, más bien tienes 65 años de edad, trabajaste 40 o 45 años, entonces pues obviamente quieres disfrutar, de repente pues consideras que México tal vez no es tu lugar, consideras que tal vez es bueno mudarse a Canadá, a Estados Unidos, a otros lados por aquí. Entonces, pues nos establece este artículo que será posible que seguir recibiendo la pensión, digo, el hecho de que te cambies de residencia no te afecta en tu pensión, siempre y cuando pues los gastos administrativos, o sea, las comisiones y todo lo que haya que abordar, corran pues, a tu cuenta y sin ningún problema puedes seguir cobrando y accediendo a tu pensión eh, después después de cambiar de residencia, ¿no? Siempre y cuando cumplas con los requisitos, una vez otorgada tu pensión, te será posible que te puedan estar pagando pues, dicha pensión. ¿A quién corresponde financiar el régimen de vejez? Esta es otra pregunta. Como ya comentaba al inicio, el ramo de vejez, pues, como vaya la redundancia, es un ramo el cual requiere una financiación, ¿no? Requiere que alguien la financie, porque pues los montos son elevados, requiere algún régimen financiero. Entonces, el artículo 167 se establece que los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas o patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Entonces, ¿a quién le carga el Estado, el legislador, la obligación de acumular estos fondos? Se lo carga a los patrones en su carácter pues de administrador de los recursos y posterior rentero, y al gobierno federal en la parte que le corresponda. ¿Esto qué quiere decir? Que es un régimen, bueno, también añadiendo la parte de cuotas obrero-patronales, nos dice que es pues un financiamiento tripartito, ¿no? Ahí participan el trabajador, el patrón y el gobierno federal. Entonces, a quien le trasladan la obligación de retener es al patrón, a su vez de aportar y después de enterar, y el propio gobierno federal va a aportar una pequeña parte también a tu cuenta de ahorro para el retiro, y de esta forma se financiará y se acumularán los recursos en tu cuenta individual de ahorro pues, de cada trabajador, ¿no? Eh, ¿Cuánto se aporta respecto al ramo de vejez? Ya vimos que se aporta los tres aportan, vaya, como comenté, es tripartito, trabajador, patrón y gobierno federal. Entonces vamos a ver cuánto aportan. El artículo 168 nos establece que las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán, fracción primera, en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Inciso A, los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla. Los patrones van a cubrir esta tabla. Digo, aquí en la imagen que puse, quise poner el artículo transitorio que fue publicado hace me parece por ahí del 2022, en la cual nos establece
que las propias cuotas del ramo de centinela en edad avanzada y vejez se estarán, se estarán actualizando conforme pasen los años hasta llegar al 2030. Entonces, digo, va a salir un poco más caro conforme vayan pasando los años, pero esta parte le afecta únicamente a los patrones. Esto es importante también considerarlo, por ejemplo, para hablando del tema de costos, ¿no? Que esto es a cargo de los patrones. Entonces habrá que actualizar por ahí sistemas de costos, habrá que ver cuánto nos está costando ahora en 2025 respecto de a lo mejor un trabajador que gana las 4 más en adelante y cuánto nos va a costar en 2030, ¿no? Para ir analizando ese tema. Y el inciso B nos establece que los trabajadores cubrirán una cuota del 1%, del 1.125% sobre el salario base de cotización. Esa es la carga que tiene el trabajador en su carácter de obrero, la cual, pues conforme al salario base de cotización le van a retener el 1.125%. Y de esta forma el patrón va a retener esta partecita, el patrón va a dar la otra parte de sus fondos y eso mismo lo va a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social o a la FORE y ya la FORE será la encargada de administrarlo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si el pensionado por vejez reingresa a un trabajo personal subordinado? Como ya mencioné, uno de los requisitos es quedar privado del propio trabajo personal subordinado. Entonces, el artículo 183 nos establece que el instituto suspenderá el pago de la pensión garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ya cumplimos las 1000 semanas cotizadas, 65 años de edad, quedamos privados de trabajo personal subordinado, nos otorgan la pensión, pero de repente nos sale alguna buena oferta de trabajo, alguien nos necesita, la propia empresa en la cual fue nuestro último trabajo personal subordinado requiere de nuestros servicios, podemos sin ningún problema seguir cotizando en el régimen obligatorio de seguro social posterior a la pensión. Sin embargo, lo único que va a pasar, digo a creencia o a mala creencia de algunas personas, es que no te van a quitar tu pensión, ni te la van a cancelar, ni nada. Lo único que va a pasar es que te la van a suspender mientras dure tu cotización, vaya. Si 65 años de edad tú estabas pensionado, cotizaste un mes, digamos, bueno, más bien te pagan una pensión un mes, al siguiente mes entras al, al régimen obligatorio del Seguro Social nuevamente, te lo van a suspender durante ese mes, te sales, te la vuelven a activar y listo. La pensión no se te quita, no se te bloquea, no nada, simplemente se suspende por el tiempo en el que reingreses al régimen obligatorio, ¿no? Eso también es importante dejarlo claro. Es posible retirar recursos de la cuenta individual muchas veces, pues como ya bien mencioné, el propio dinero que tenemos no deja de ser un ahorro propio, ¿no? Al final de cuentas es gran parte nuestro dinero, a excepción de lo que aporta el propio gobierno federal y los patrones, pues es nuestro dinero, vaya, ¿no? Es digámoslo así, es un cochinito en el cual estamos guardando el dinero. Entonces muchas veces pues de nuestro dinero queremos disponer de ese propio dinero, ¿no? Porque es nuestro. Entonces el artículo 191 nos dice que durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de la subcuenta de retiro, cesantías de avanzada y vejez a partir del 46º día natural contado desde el día en el que quedó desempleado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos retirar alguna parte, digo, dependerá de muchos afores, el monto y demás. Sin embargo, nos dice que sí podemos, por desempleo, digámoslo así, por urgencia, por temas de necesidad, de repente quedamos privados de trabajo personal subordinado, no tenemos empleo, digo, todos hemos estado alguna vez desempleados, entonces, pues volteas a ver a los lados y dices, de dónde tomo el dinero, ¿no? De dónde saco un dinero extra en este momento. Ah, pues tienes tus recursos ahorrados en la subcuenta de tu Afore, la cual a partir del 46º día, es decir, a los 46 días posteriores a que quedaste desempleado, puedes acudir a tu Afore
y te darán una partecita, una pequeña parte, un pequeño retiro que puede de repente ayudar bastante, ¿no? En temas de desempleo. ¿Quiénes serán beneficiarios de la cuenta individual de seguro de vejez? Obviamente, como todo ahorro, igual cuando ahorramos en cuentas bancarias, cuando ahorramos en cajas populares, en cajas de, sí, cajas de ahorro y préstamo, pues nos piden tener a un beneficiario, ¿no? Y el IMSS no es la excepción. El artículo 193 nos dice que los beneficiarios del trabajador titular de una cuenta individual del seguro de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, serán los que establecen las fracciones tercera a novena del artículo 84 en relación con los artículos 129 al 137 de esta ley. Realmente lo único importante y en el que vienen todos los beneficiarios es el artículo 84, el cual nos establece que serán beneficiarios la o el cónyuge del asegurado o asegurada o la concubina, la esposa o esposo del pensionado o pensionado en los términos del inciso A, B y C de la fracción segunda, los hijos menores de 16 años del asegurado y de los pensionados, los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, los hijos mayores de 16 años de los pensionados por invalidez, cesantía, edad avanzada y vejez que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, el padre y la madre del asegurado que viven en el hogar de este y el padre y la madre del pensionado en los términos del inciso A, B y C de la fracción segunda. ¿Qué nos quiere decir? Que, digo, ahorita vamos a entrar, o más bien cerraremos con el tema del fallecimiento, pero si algo nos llegara a pasar a nosotros, quienes pueden reclamar ese dinero, quienes son beneficiarios a ello, son todos los antes mencionados, ¿no? Que básicamente se parece mucho a una herencia en el orden de jerarquía de la herencia cuando no hay testamento. Nos dice que va a ser la cónyuge o la concubina con quien hiciste 5 años de vida marital, la esposa o esposo del pensionado, hijos menores de 16 años, algunos hijos cuando padezcan de alguna discapacidad que no les permita laborar o que no les permita generar algún recurso, el padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar, como ya decía, es muy parecido a una herencia, y por último, quienes se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, muchas veces pues, por obvias razones, de repente hay enfermos en los cuales necesitan una ayuda familiar, necesitan un apoyo de ciertos familiares, entonces también a ellos se les otorga el derecho a ser beneficiarios de esta pensión por vejez, vaya, ¿no? Si un pensionado por vejez reingresa al régimen obligatorio del Seguro Social, ¿debe efectuar las mismas aportaciones que efectuaba antes de pensionarse? Esta es otra pregunta aunada a la que ya respondíamos anteriormente. Obviamente, cuando ya estamos pensionados, muchas de las ocasiones ya no es tan necesario seguir aportando. Entonces, el artículo 196 nos comenta que el asegurado que goce de una pensión de cesantía, edad avanzada o de vejez, cuando regrese al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 25 de esta ley, ni las de los seguros de invalidez y vida. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros si nosotros nos pensionamos posterior a ello, o sea, obviamente ya cumplimos con los requisitos, que son 1000 semanas cotizadas, son 65 años de edad y es quedar privado de trabajo personal, ¿no? Reingresamos a un trabajo nuevamente, entonces ya una vez reingresado y pensionado, ya no nos, digámoslo así, ya no nos serviría casi en nada seguir cotizando de igual manera como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Porque al final de cuentas ya accedimos a la pensión. Entonces, ¿qué nos otorga el instituto? Pues esta facilidad, podría decirse así, de no efectuar ni lo que establece el artículo 25, ni los seguros de invalidez y vida. Entonces esto no será necesario aportarlo, obviamente saldrá mucho más barato la cotización tanto patronal como obrera y pues básicamente sería eso. Se pueden reintegrar los recursos de la cuenta individual conforme a la pregunta 12 una vez que ya bueno, más bien vamos a dar lectura al artículo 198 y posterior doy mi comentario. La disposición que realiza el trabajador de los recursos de su cuenta individual por concepto del retiro por situación de desempleo previsto en el artículo 191 fracción segunda de la presente ley disminuirá en igual proporción a las semanas de cotización efectuadas.
Nos menciona, o sea, por ejemplo, cuando yo comentaba que de repente nos quedamos desempleados, necesitamos algún recurso, volteamos a ver a la Afore, vamos, pedimos nuestro recurso de desempleo, nos lo otorgan, digamos 40,000, 30,000 pesos, 50,000. Esos ahorros, de repente uno se queda preocupado, ¿no? Porque si de por sí ya veíamos que la propia, pues la renta vitalicia y los retiros programados, pues van a ser básicamente nuestro dinero. Entonces, si nosotros ya teníamos algún plan con el dinero, con nuestra pensión, que dígase renta vitalicia o dígase retiro programado, de repente decimos, oye, pero yo ya retiré 30,000, 40,000 pesos. Entonces nos dice que sí es posible reintegrarlos. Sí es posible que de repente si nosotros retiramos 35,000, 40,000, 50,000 pesos, es posible reintegrarlos, para que esto no afecte a nuestra renta vitalicia o nuestro retiro programado, ¿no? Digo, de repente 50,000 pesos, 100,000 pesos, es bastante a la hora de calcular esta renta vitalicia o retiros programados. Digo, si a lo mejor nos iba a tocar de 8,000 pesos la renta vitalicia o el retiro programado por mes, ahora a lo mejor y nos va a tocar de 7,500. Entonces de repente sí es una afectación bastante grande para algunos, ¿no? Y sobre todo para nosotros que pues ya vemos que la situación no es tan favorable. Una vez pensionado por vejez, ¿se tiene derecho a asistencia médica? Esta es otra pregunta pues, muy importante que considero, dentro de todas, que es, una vez pensionado, puedo seguir acudiendo al IMSS a mis chequeos. Digo, se sabe y es pues por cuestión natural que cuando nosotros vamos aumentando de edad, pues obviamente van surgiendo enfermedades, complicaciones médicas en las cuales de repente pues un seguro privado es muy costoso. Entonces es válido que también nosotros queramos seguirnos atendiendo en el IMSS a pesar de ya estar pensionados, y con mayor razón, ¿no? Digo, ya cotizamos bastante tiempo como para de repente nos quitaran la atención médica. Entonces, dentro del capítulo cuarto, que es el de seguro de enfermedades y maternidad, nos dice el propio artículo 84 que quedan amparados por este seguro el pensionado o pensionado por cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Qué quiere decir? Que sí, en efecto, una vez pensionados por vejez, podremos acceder y podremos seguir acudiendo sin ningún problema al seguro de enfermedades y maternidad, lo cual incluye asistencia médica, incluye, digo, para el caso de tal vez de mujeres ya no, pero incluye asistencia obstétrica, que es todo lo del embarazo, incluye medicinas, tratamientos, todo lo que tenga que ver con quirúrgico, discapacidades y demás, ¿no? Que es cuando más lo requerimos. Entonces, sí, en efecto, una vez pensionados es posible seguir acudiendo a nuestros chequeos médicos y demás. Y por último, como bien dije, vamos a cerrar con el fallecimiento. ¿Qué pasa si un pensionado por vejez fallece? El artículo 127 nos dice que cuando ocurre la muerte de la o el asegurado o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme al artículo 84 que ya mencionábamos anteriormente, que comenté que se parecía mucho a una herencia, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones: fracción primera, pensión de viudez; fracción segunda, pensión de orfandad; fracción tercera, pensión de ascendientes; ayuda asistencial al pensionado y asistencia médica. Esto, digo, hablando de la pensión de viudez, de orfandad y de ascendientes, lo abordarán mis otros compañeros, pero lo que nos corresponde es el último párrafo, el cual nos dice: en caso de fallecimiento de un pensionado por vejez, las pensiones a que se refieren las fracciones primera, segunda y tercera de este artículo se otorgarán con cargo al seguro de supervivencia que haya contratado el pensionado fallecido. Básicamente, cuando nosotros tenemos ya sea que hayamos transferido nuestros recursos a la compañía de seguros conforme a la renta vitalicia, o que los hayamos hecho como retiros programados en nuestra Afore, debemos acercarnos a las mismas, ya sea a la compañía de seguros o a la Afore, para contratar un seguro de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, adicional a que son beneficiarios, tenemos que contratar un propio seguro que ampare los recursos que tenemos ahí para que se otorguen a alguien más, ¿no? En este caso, por ejemplo, pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendientes, pues sería, por ejemplo, al esposo, a la esposa, a la concubina, hablando de la de viudez; de orfandad, pues sería a los hijos; y de ascendientes, pues sería a los padres que vivan en la misma casa, ¿no?
Entonces, para que se les pueda otorgar estos recursos, tendríamos que acercarnos a nuestra FORE, a nuestra compañía de seguros, y comentarles acerca de este seguro de sobrevivencia, para que se les pueda otorgar los recursos conforme a, o que puedan disponer perfectamente de él, ¿no? Vaya, hay otras instancias ya, podríamos irnos a juicio, podríamos irnos a lo que sea, pero si tal vez el beneficiario es otro y yo quiero mi pensión de viudez, entonces habrá que contratar un seguro de sobrevivencia. Y pues básicamente esos serían los 20 cuestionamientos que yo considero torales. Digo, se puede ampliar la rama, se puede ampliar la gama de preguntas. Sin embargo, considero que estas nos ayudan a entender un poquito la pensión por vejez, ¿no? Y por último, mis comentarios finales. eh, lo que yo tal vez no conocía y una vez investigado esto, digo, considero que es un tema muy importante, considero que es un tema que nos debe ocupar más que preocupar, más a nosotros que estamos dentro de la carrera y en general a todos, digo, nunca es tarde, sin embargo, obviamente se acorta el tiempo de poder de poder aportar recursos, ¿no? Pues, sin embargo, considero que a nuestra edad, dígase 20, 20 y de los 20 en adelante, creo que estamos en condiciones o deberíamos ponerle más atención a este tipo de cosas, porque como ya vimos, la pensión garantizada es muy baja, no nos otorga nada, a pesar de que el gobierno federal ha intentado administrar de mejor manera este tipo de pensiones. Ya vemos, conforme a la ley de ingresos que se acaba de aprobar hace algunos días y demás, que la deuda no es viable, que muchas de las ocasiones el gobierno federal no tiene o no sabe cómo establecer un sistema para el retiro. Entonces sí es necesario que vayamos acercándonos tal vez a alguna, alguna aseguradora, la cual pues nos dé algunas opciones, ¿no? Como por ejemplo los PPR, los planes personales de retiro, hacer aportaciones adicionales a esta cuenta, que es posible. Sí, claro que a la hora de investigar todo esto aprendí muchas cosas. Por ejemplo, pues eso de la renta vitalicia, el retiro programado. Antes de toda esta investigación yo creía o consideraba que la renta era garantizada por el Estado y ya vemos que no. O sea, la que nos garantiza el Estado básicamente es nada. O sea, 4,000 pesos, digo, a nadie le caen mal, pero a los 65 años de edad, pues la verdad es que es muy poco. Sí es importante acercarnos, como dije, pues a alternativas de mejor opción y a informarse. Una vez comentado todo esto, espero y haya sido de pues que sirva esta pequeña presentación, este pequeño video para que se acerquen, para que despejen dudas y para que se ocupen más que preocuparse. Y pues básicamente eso sería todo. Para mí fue un gusto haber hecho este tipo de trabajos. Me fortalecen mi conocimiento y espero también a ustedes les funcione. Muchas gracias por verlo y hasta pronto.